Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante y misterioso para desentrañar uno de los personajes más enigmáticos de la Biblia, Melquisedec. Acompáñanos en este recorrido histórico y teológico para descubrir quién fue este misterioso rey, sacerdote y por qué su figura sigue generando debate y curiosidad entre los estudiosos y creyentes. Explora con nosotros cómo la historia de Melquisedec, desde su encuentro con Abraham hasta su simbolismo en el Nuevo Testamento, revela aspectos cruciales sobre la naturaleza de Jesucristo y el sacerdocio eterno, cabe acotar. En este video hablaremos del enigmático Melquisedec, un personaje que desafía el entendimiento humano y cuya historia en las páginas de la Biblia es tan misteriosa como un velo que esconde profundos secretos. A medida que profundicemos en este intrigante misterio, descubriremos quién fue Melquisedec, por qué su figura genera innumerables preguntas y debates y por qué su historia es tan relevante tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Este viaje comienza con Abraham, un protagonista de colosal importancia, y a medida que exploramos su conexión con Melquisedec, entenderemos por qué Abraham, excluyendo a Moisés, es el personaje más citado en el Antiguo Testamento y continúa desempeñando un papel fundamental en el Nuevo Testamento. Abraham fue una figura que llamó la atención especialmente de los reyes inseguros de su época. Dios le ordenó a Abraham que dejara su tierra y sus parientes, llevándolo a una tierra desconocida. El patriarca obedeció prontamente, dejando a Aram con su sobrino, Lot. Sin embargo, debido a su prosperidad, decidieron tomar caminos separados. Lot eligió Sodoma como su nuevo hogar, una elección que pronto lo pondría en peligro. Génesis 14 narra alianzas complejas entre reinos en la época de Abraham. Los reyes de Elam, Goyim, Shinar y Elazar unieron fuerzas contra Sodoma, Gomorra, Atma, Seboim y Zoar, que se habían rebelado después de 12 años de opresión. En medio de estos acontecimientos, Lot, que vivía en Sodoma, fue capturado y como sobreviviente de esta captura se apresuró a informar a Abraham. Sin dudarlo, Abraham reunió a 318 hombres y se dispuso a rescatar a su sobrino. Con la gracia divina, triunfó sobre los ejércitos de Kedorlaomer y recuperó los bienes saqueados. Al regresar victorioso en el valle de Gerar, Abraham se encontró con el rey de Sodoma. Sin embargo, ese mismo día una figura majestuosa entra en escena. Melquisedec, el gobernante de Salem. Fue nuestro primer encuentro con él. En la narración bíblica, los hombres en la Biblia, especialmente en hebreo, no son meras etiquetas, conllevan significado, autoridad y a veces incluso profecía. Hebreos 7:2 nos revela el significado de Melquisedec, que se traduce como Rey de Justicia y también Rey de Salem, que significa Rey de Paz. Este nombre no solo describe su función, sino que también refleja su carácter recto. En Génesis 14:18 somos testigos de Melquisedec, el rey de Salem, ofreciendo pan y vino, y se le identifica como un sacerdote del Dios Altísimo. Así, en medio de un tapiz de acontecimientos, alianzas y batallas, Melquisedec emerge como una figura de justicia y paz, un sacerdote del Dios Altísimo, cuyo nombre y acciones resuenan a través de las páginas de la historia bíblica. Salem ha pasado por varias manos de gobernantes a lo largo de la historia, y es aquí donde la figura de Melquisedec se vuelve crucial, ya que se utiliza para desentrañar los misterios que rodean a Jesús. Así como Melquisedec se le llama Rey de Paz, Jesús es coronado con ese título. La profecía de Isaías sobre el Mesías es clara, porque un niño nace, un hijo no es dado, y el principado estará sobre su hombro, y su nombre será admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En el Antiguo Testamento encontramos varias representaciones de Jesús y Melquisedec. En una de ellas, antes de la aparición de los sacerdotes levitas, existía el orden de Melquisedec. Un detalle fascinante sobre él es su presentación de pan y vino a Abraham. Se cree que el Valle de los Reyes estaba situado al sur de Jerusalén. Fue en este escenario que Melquisedec y Abraham tuvieron su primer encuentro. Al ofrecer pan y vino, Melquisedec no solo revitalizó a los guerreros de Abraham, sino que también estableció un vínculo de amistad y respeto mutuo. Como rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec demostró interés en establecer una relación con el hombre que, con la ayuda divina, derrotó a tan poderosa coalición. La Biblia nos revela que Melquisedec sirvió al Dios Altísimo, el mismo Dios que adoraba a Abraham. Este título está reservado exclusivamente al Dios de Abraham, creador de cielos y de la tierra.
Aunque no tenemos registro de cómo Melquisedec conoció al Dios de Abraham, sabemos que lo adoró fervientemente. Se utiliza el orden y misterio de Melquisedec para explicar la figura de Jesús. En el Salmo 110 se nos reintroduce a Melquisedec, mientras David, bajo inspiración divina, medía sobre su dignidad como rey sacerdote, vislumbra al Mesías anticipando la venida de quien sería a la vez un rey y sacerdote según el orden de Melquisedec. Este salmo parece predecir la cataclísmica de Armagedón y nos habla de un sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. Salmo 110, 4-6. En este escenario, la figura de Melquisedec se vuelve central, con la promesa de un nuevo sacerdocio eterno y perfecto surgiendo en un momento en que las limitaciones del sacerdocio levítico ya eran evidentes. Según el orden de Melquisedec, la historia de Israel revela que a pesar de los continuos sacrificios, el pueblo permaneció en constante rebelión contra Dios. En este contexto, Jesús habló con los fariseos en el capítulo 22 de Mateo, haciendo referencia al Salmo 110, donde resalta la conexión entre él y el orden de Melquisedec. Melquisedec, este enigmático personaje, se describe sin principio ni fin, simbolizando una eternidad que solo lo divino puede poseer. Su sacerdocio, a diferencia del sacerdocio levítico, es eterno. Jesús, como sacerdote, según el orden de Melquisedec, intercede por nosotros eternamente, asegurando el perdón y la gracia mediante la inspiración del Espíritu Santo. A medida que nos adentramos en el Nuevo Testamento, se evoca nuevamente la figura de Melquisedec, especialmente en la carta a los Hebreos, Hebreos 5, 1-10. Este paraje compara el sacerdocio levítico con el sacerdocio de Jesús, destacando las limitaciones del primero y la perfección del segundo. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes, a pesar de sus faltas y pecados, eran responsables de hacer expiación por los pecados del pueblo, ofreciendo ofrendas y sacrificios. Eran hombres sujetos a las mismas debilidades y tentaciones que el resto de nosotros. Sin embargo, fueron elegidos por Dios para servir como mediadores entre lo divino y lo humano. A pesar de su papel sagrado, estos sacerdotes también eran falibles y con frecuencia pecaban. Dios, en su infinita misericordia, les permitió actuar como intercesores, ofreciendo sacrificios en favor del pueblo. En este contexto, destaca la figura de Jesús como sacerdote perfecto. Según el orden de Melquisedec, él, sin pecado, intercede por nosotros eternamente. Jesús no ascendió a cargo de sumo sacerdote por voluntad propia, sino que fue elegido por Dios. A diferencia de los sacerdotes levitas, Jesús no era parte del linaje de Aarón, pero su resurrección confirmó que no era un sacerdote cualquiera. No necesitaba expiación por sus propios pecados, porque era inmaculado. Jesús comprendió el sufrimiento y las tentaciones, lloró, sintió dolor y enfrentó desafíos. Sin embargo, incluso en medio de estas adversidades, su obediencia a Dios permaneció inquebrantable. Es a través de esta perfección que Él se convirtió en la fuente de salvación eterna para todos nosotros. Jesús, como sacerdote en el orden de Melquisedec, no solo comprende las luchas humanas, sino que también ofrece esperanza y redención. Él no es solo un sacerdote, sino el sumo sacerdote, el que intercede por nosotros ante Dios. Así, cuando examinamos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que la figura de Melquisedec es evocada nuevamente en la carta a los Hebreos. Este pasaje no solo reafirma la importancia de Melquisedec, sino que también resalta la superioridad de sacerdocio de Jesús. Melquisedec no solo es el rey de Salem, que significa paz, sino que también es un sacerdote del Dios Altísimo, lo que lo convierte en una figura de autoridad, tanto en el ámbito espiritual como en el terrenal. La interacción entre Abraham y Melquisedec es de profunda importancia. Abraham, el patriarca, hombre de gran fe y obediencia a Dios, reconoce la grandeza de Melquisedec, ofreciéndole el diezmo del botín de la batalla. Este acto no fue solo un gesto de respeto, sino también una admisión de la superioridad de Melquisedec. La relación entre Abraham y Melquisedec es un reflejo de la relación entre Dios y su pueblo. Cuando Abraham dio los diezmos a Melquisedec, estaba reconociendo la autoridad y las bendiciones de Dios en su vida. Esta interacción es una prefiguración de la relación entre Cristo y la Iglesia, así como Melquisedec bendijo a Abraham, Cristo, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, bendice a la Iglesia. La vida de Melquisedec está rodeada de misterio y fascinación. Su repentina aparición en las Escrituras, sin un principio ni un final claramente definidos, lo convierte en una figura enigmática.
Algunos lo ven como una prefiguración de Cristo, mientras que otros lo consideran una especie de sacerdote celestial. Sin embargo, la importancia de Melquisedec en el plan redentor de Dios es innegable. Es un sacerdote eterno, cuyo sacerdocio supera el de los levitas. Personifica la justicia y la paz, cualidades plenamente realizadas en Cristo. La ciudad de Salem, que más tarde se convertiría en Jerusalén, es un lugar de paz y justicia. Fue elegida por Dios como su morada y también se llamaba Ciudad por Cristo, Príncipe de la Paz. La carta a los Hebreos nos recuerda que a través de Cristo tenemos acceso directo a Dios, sin necesidad de intermediarios, ya que Jesús, nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros. La relación entre Abraham y Melquisedec es un reflejo de la relación entre Dios y su pueblo. Cuando Abraham le dio el diezmo a Melquisedec, estaba reconociendo la autoridad y las bendiciones de Dios en su vida. La búsqueda de la perfección espiritual es un tema recurrente en las Escrituras. La ley mosaica, con sus rituales y sacrificios, fue un intento de alcanzar la perfección, pero fue solo una solución temporal e incompleta. La humanidad necesitaba algo más duradero y eficaz. La naturaleza pecaminosa de la humanidad es un obstáculo constante para alcanzar la santidad. Los sacrificios levíticos, aunque bien intencionados, eran solo paliativos y no podían abordar la raíz del problema, el pecado inherente al corazón humano. La solución llegó en forma de un nuevo sacerdocio, basado en la eternidad y la perfección que encontró su cumplimiento en Jesucristo. El cambio del sacerdocio levítico al de Cristo no fue solo una transición, sino una transformación completa. Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Él es el sumo sacerdote perfecto que no solo ofrece sacrificios, sino que es el sacrificio mismo.